El estudio de televisión, bañado por una luz blanca y fría, parecía más un escenario de combate que un espacio para una entrevista política. Las cámaras, silenciosas pero implacables, capturaban cada gesto, cada mirada. En un extremo de la mesa, Omar Arfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, proyectaba una presencia imponente. Su traje gris oscuro, impecablemente cortado, contrastaba con su camisa blanca y una corbata sobria, sin adornos, que reflejaba su estilo directo y sin pretensiones. Sus manos, entrelazadas sobre la mesa pulida, no mostraban ni un ápice de nerviosismo. Frente a él, Rafael Alejandro Moreno, conocido como Alito, presidente nacional del PRI, se acomodaba en su silla con una confianza estudiada. Su traje azul marino, coronado por una corbata carmesí que parecía gritar audacia, era un contraste deliberado con la austeridad de Arfuch. Una sonrisa apenas perceptible curvaba sus labios, como si ya estuviera saboreando el momento en que pondría a su adversario contra las cuerdas. El moderador, un veterano del periodismo mexicano con décadas de experiencia navegando debates acalorados, presentó a ambos con la precisión de un árbitro antes de un combate. Apenas terminó, Arfuch tomó la palabra, su voz grave resonando en el estudio con la claridad de quien no necesita alzar el tono para ser escuchado. Rafael, la seguridad no se construye con discursos que suenan bien en titulares. Se forja con decisiones difíciles, con estrategias que requieren tiempo y con un compromiso que, a veces, exige sacrificios que pocos están dispuestos a asumir, mucho menos a comprender. La luz principal golpeaba su rostro, resaltando la firmeza de su mandíbula y la intensidad de unos ojos que parecían haber enfrentado más tormentas de las que cualquier hombre debería soportar. Alito, con un movimiento casi teatral, se inclinó hacia adelante, sus manos gesticulando con una mezcla de cortesía y desafío. Secretario Arfuch, agradezco su sinceridad, pero permítame ser directo. Los ciudadanos de esta ciudad, aquellos a los que usted dice servir con tanta devoción, no están sintiendo esos resultados tan contundentes de los que habla. Escuchamos estadísticas, vemos conferencias de prensa, pero en las calles, en los mercados, en los autobuses, la gente sigue viviendo con miedo. ¿No cree que sus estrategias, por más elaboradas que sean, están desconectadas de la realidad que enfrentan los mexicanos todos los días? El estudio se llenó de un silencio tenso, como si el aire mismo se hubiera espesado. Arfuch no parpadeó. Su postura era inquebrantable, sus manos inmóviles, y su mirada fija en Alito parecía atravesarlo. Diputado Moreno, la percepción es un terreno resbaladizo. Puede ser manipulada, moldeada por narrativas que buscan generar incertidumbre con fines que no siempre son transparentes. Pero los hechos no se negocian. En esta ciudad, hemos reducido delitos de alto impacto a niveles históricos. Hemos capturado a líderes criminales que, durante años, operaron con una impunidad que todos conocemos. Eso no es un relato, diputado. Son datos, son resultados concretos. El equipo de producción, desde el cuarto de control, intercambiaba miradas rápidas. Sabían que esto no era una simple discusión política. Era un choque de titanes, un duelo donde cada palabra era una estocada. Alito, sintiendo el peso de la respuesta, decidió subir la apuesta. Su voz adquirió un tono más afilado, casi provocador. Secretario, usted habla de compromiso, de hechos. Pero hablemos de usted. Se rumora, y no es un secreto, que tiene aspiraciones políticas más allá de su cargo actual. ¿Cómo puede convencer a los ciudadanos de que su enfoque en la seguridad no está siendo distraído por esas ambiciones? Porque, con todo respeto, la seguridad de una ciudad como esta no puede permitirse distracciones. Una sombra de sonrisa, tan fugaz que apenas fue perceptible, cruzó el rostro de Arfuch. Era la expresión de alguien que ha escuchado esa insinuación demasiadas veces. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz firme pero serena. Diputado, mi única aspiración, desde el día en que asumí este cargo, ha sido devolverle la tranquilidad a los habitantes de esta ciudad. Es una tarea que no admite medias tintas ni segundas intenciones. Las especulaciones sobre mi futuro son solo eso, especulaciones. Y,
francamente, me parece que desvían la atención de los problemas reales que enfrentamos. El moderador, un hombre acostumbrado a manejar tensiones, intentó reconducir la conversación hacia un terreno más general, pero Alito no estaba dispuesto a ceder. Olfateaba una oportunidad, o al menos eso creía. Con un gesto que mezclaba dramatismo y falsa humildad, se recostó en su silla, sus ojos brillando con una chispa de desafío. Secretario, nadie duda de su trayectoria, pero hablemos claro. Usted lleva un apellido con peso, un apellido que evoca poder, conexiones, historia. ¿No cree que eso lo coloca en una posición privilegiada, una que otros, sin ese respaldo, no podrían alcanzar tan rápidamente? La gente se pregunta si su ascenso, su lugar en el escenario político, es realmente por mérito o si hay algo más, algo que tiene que ver con esas puertas que se abren para unos pocos. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Las cámaras capturaron cada detalle, el rostro impasible de Harfuch, la leve sonrisa de Alito, el nerviosismo apenas disimulado del moderador. En el cuarto de control, el director hacía señas frenéticas para que las cámaras alternaran entre los dos hombres, sabiendo que este momento estaba a punto de convertirse en algo más que una entrevista. Las redes sociales, siguiendo la transmisión en tiempo real, comenzaban a estallar con comentarios, hashtags y especulaciones. Harfuch, sin moverse un milímetro, dejó que las palabras de Alito flotaran en el aire por un instante. Luego, con una calma que contrastaba con la intensidad de sus ojos, se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Su voz, ahora con un filo de acero, cortó el silencio como un cuchillo. Diputado Moreno, usted habla de privilegios y conexiones con una facilidad que me sorprende, especialmente viniendo de alguien cuya propia trayectoria no ha estado exenta de cuestionamientos similares. Un murmullo recorrió el estudio. Los asesores de Alito, sentados en las sombras, se removieron incómodos. La sonrisa de Alito titubeó, pero Harfuch no le dio tregua. Permítame aclararle qué significa el privilegio, en mi caso, continuó, su voz resonando con una mezcla de determinación y algo más profundo, algo que parecía surgir de heridas antiguas. Crecí con la idea de que el servicio público es un deber, no un trampolín. Mi privilegio fue aprender desde joven que este país exige sacrificios, a veces el sacrificio de todo lo que uno tiene. ¿Sabe cuál es mi blindaje, diputado? El chaleco antibalas que llevo todos los días, porque hay quienes preferirían verme muerto por hacer mi trabajo. Mi privilegio son las cicatrices que cargo, recuerdos de un atentado que no solo marcó mi cuerpo, sino que se llevó a hombres valientes que dieron su vida por esta ciudad. El estudio quedó en un silencio sepulcral. La mención al atentado de 2020, cuando Harfuch sobrevivió a un ataque brutal que dejó víctimas mortales, flotó en el aire como una verdad cruda e innegable. Alito, visiblemente descolocado, intentó mantener su compostura, pero el color había abandonado su rostro. Las cámaras capturaron el momento, la calma gélida de Harfuch, la incomodidad de Alito, el moderador conteniendo el aliento. El moderador, consciente de que el guión original había sido destrozado, hizo una seña discreta para que las cámaras no cortaran. Esto ya no era una entrevista. Era un enfrentamiento personal, un choque de visiones, de historias, de legados. Y nadie, ni en el estudio ni en las casas de millones de televidentes, podía apartar la mirada. El plan de Alito Moreno se desmoronaba ante sus ojos, como un castillo de naipes alcanzado por un vendaval. Lo que había diseñado como una emboscada verbal para poner a Omar Harfuch contra las cuerdas se volvía ahora en su contra con una fuerza que no había previsto. El secretario de Seguridad Ciudadana, con su postura imperturbable y su voz cargada de una autoridad ganada en el campo de batalla, no solo había esquivado el golpe, sino que había devuelto uno mucho más preciso. ¿Insinúa usted que no entiendo al ciudadano común, diputado?, prosiguió Harfuch, su tono firme, casi cortante, pero sin caer en la agresividad. Cada palabra parecía medida, como si estuviera tallada en piedra. ¿Sabe lo que es salir de casa cada mañana, despidiéndose de su familia sin la certeza de volver? ¿Sabe lo que es ver caer a compañeros, a amigos, en el cumplimiento de su deber, mientras usted arriesga lo mismo? Eso,
diputado, no se aprende en los pasillos del poder ni en reuniones a puerta cerrada. Eso se vive en las calles, en la línea de fuego, donde las palabras bonitas no sirven y lo único que cuenta es el coraje y los hechos. La cámara se acercó al rostro de Alito. La sonrisa que había sido su arma durante años, esa mueca astuta que solía desarmar a sus adversarios, se había desvanecido por completo. En su lugar, una expresión de desconcierto, casi de incredulidad, se dibujaba en sus facciones. Intentó interrumpir, un murmullo torpe escapando de sus labios, pero Harfuch alzó una mano con un gesto que no era autoritario, sino una súplica contenida, una demanda silenciosa de ser escuchado hasta el final. ¿Y qué hay de esas conexiones, y eso de caer parado, de lo que tanto habla? Continuó Harfuch, su voz ahora impregnada de una solemnidad que hizo que el estudio entero pareciera contener el aliento. La única conexión que me interesa es la que tengo con los ciudadanos a los que sirvo y con los hombres y mujeres valientes que arriesgan su vida junto a mí cada día. Y si, caer parado, significa levantarme después de cada golpe, de cada pérdida, de cada amenaza que busca silenciarme, entonces sí, diputado, caigo parado. Pero no por privilegio, sino por una convicción que, con todo respeto, no veo reflejada en su forma de hacer política, que parece más preocupada por el cálculo y la oportunidad que por el servicio auténtico. El impacto de esas palabras fue como un trueno en el estudio. No había sido un grito, ni un insulto, sino una respuesta cargada de una verdad cruda y una autoridad moral que desarmó por completo la estrategia de Alito. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el tiempo se había detenido. El moderador, un periodista con décadas de experiencia en debates de alto voltaje, miraba de uno a otro, buscando la manera de retomar las riendas de una entrevista que había dejado de serlo para convertirse en un enfrentamiento de voluntades, un juicio público transmitido en vivo. Alito, visiblemente sacudido, parpadeaba con rapidez, como si intentara procesar el golpe. Su habitual aire de confianza, esa mezcla de astucia y carisma que lo había llevado a la cima del PRI, se desvanecía, dejando al descubierto una vulnerabilidad que pocos habían visto antes. Buscaba una réplica, algo que le permitiera recuperar el terreno perdido, pero las palabras parecían eludirlo. En el cuarto de control, el director hacía señas frenéticas a los camarógrafos, pidiendo primeros planos de ambos rostros, la serenidad gélida de Harfuch, la incomodidad creciente de Alito. Las redes sociales, siguiendo la transmisión en tiempo real, estallaban con comentarios. Los hashtags #Harfuch responde y #Alito descolocado se disparaban, mientras clips de la respuesta de Harfuch comenzaban a circular a una velocidad vertiginosa. El moderador, consciente de la magnitud del momento, carraspeó, intentando encontrar su voz. Secretario Harfuch, son palabras fuertes, muy personales, dijo, más como una observación que como una pregunta. Harfuch asintió lentamente, su mirada aún fija en Alito, aunque ahora con un matiz de severidad suavizada, como si lamentara haber tenido que llegar a ese punto, pero convencido de que era necesario. Lo son, y no me agrada tener que hablar en estos términos, respondió Harfuch, su voz más calmada pero aún cargada de peso. Pero cuando se cuestiona la integridad y el compromiso de una manera tan ligera, es mi deber responder con la misma contundencia, pero con la verdad por delante. No con insinuaciones, sino con la realidad de lo que significa este trabajo. Alito, finalmente, logró articular una respuesta, aunque su voz sonaba más aguda, menos segura que al inicio. Secretario, no tergiverse mis palabras. Solo he dado voz a las preguntas que muchos ciudadanos se hacen, preocupaciones legítimas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el poder. Nadie pone en duda su valentía personal, pero eso no lo exime de... ¿De qué, diputado? Interrumpió Harfuch, sin alzar la voz pero con una firmeza que cortó el aire. ¿De rendir cuentas? Lo hago todos los días ante la jefa de gobierno, ante el Congreso cuando se me requiere, y, sobre todo, ante los ciudadanos, con resultados concretos. Mis acciones son públicas, mis decisiones son fiscalizables. ¿De qué transparencia habla usted? Mi vida es un libro abierto, precisamente por el cargo que ocupo y por la historia que usted mismo ha mencionado. No tengo nada que ocultar. ¿Puede usted decir lo mismo, diputado?
con la misma certeza. El golpe fue directo, una alusión velada pero inconfundible a los cuestionamientos que habían rodeado la carrera de Alito. El murmullo en el estudio creció, apenas un susurro entre los asesores y periodistas presentes, pero suficiente para reflejar la magnitud del momento. En las redes, los comentarios se dividían. Algunos aplaudían la franqueza de Arfuch, mientras otros intentaban defender a Alito, aunque sus argumentos parecían desvanecerse ante la fuerza de lo que acababa de ocurrir. Alito, desesperado por recuperar el control, intentó desviar la conversación. Secretario, dejemos de lado estas discusiones personales y hablemos de lo que importa. La estrategia de seguridad. ¿Es sostenible a largo plazo? ¿Qué pasará cuando usted ya no esté al frente? ¿Hay una institucionalización real o todo depende de su figura? Era un intento evidente de volver a un terreno más seguro, de proyectar una imagen de político serio, preocupado por las políticas públicas. Arfuch lo miró por un instante, y por primera vez en varios minutos, una leve sombra de su compostura inicial regresó, aunque teñida por la intensidad del intercambio. La institucionalización es un proceso continuo, diputado. Estamos fortaleciendo una policía mejor capacitada, con mejores herramientas y, sobre todo, con un sentido renovado de servicio. Mi labor, como la de cualquier funcionario, es construir cimientos sólidos para que los avances perduren más allá de las personas. Pero permítame añadir algo, la confianza de los ciudadanos, esa que usted dice que le preocupa, no se gana solo con instituciones. Se gana con el ejemplo, con la certeza de que quienes lideramos no solo hablamos de sacrificios, sino que estamos dispuestos a hacerlos. El moderador, sintiendo que el tiempo de la entrevista se agotaba y que la tensión en el estudio era casi insostenible, decidió intervenir. Señores, ha sido una discusión intensa, sin duda, dijo, con una mezcla de profesionalismo y nerviosismo. Agradezco a ambos su disposición al diálogo, incluso en los momentos más álgidos. Hizo una pausa, mirando alternativamente a un Alito visiblemente contrariado y a un Arfuch que, tras haber dicho lo que necesitaba, parecía haber recuperado una calma imponente. Secretario Arfuch, ¿unas palabras finales para nuestro público? Arfuch asintió, su voz serena pero cargada de determinación. Solo quiero reiterar mi compromiso con la seguridad de esta ciudad. Es una tarea compleja, llena de retos, pero la enfrentamos con estrategia, con esfuerzo y con la convicción de que un futuro más seguro es posible para todos. El estudio de televisión, aún vibrando con la energía cruda del enfrentamiento, comenzaba a desvanecerse en una calma artificial. Los reflectores principales, que habían iluminado cada gesto y cada palabra como si fueran golpes en un ring, reducían lentamente su intensidad, mientras la música de cierre del programa, una melodía orquestal con un toque dramático, llenaba el aire como un telón que cae tras una obra maestra. Pero el telón, en este caso, no marcaba el fin de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. Omar Arfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, sentado con la misma compostura que había mantenido durante toda la entrevista, cerró su intervención con una declaración que resonó como un eco de su entereza. Agradezco este espacio, aunque haya tomado rumbos inesperados, dijo, su voz grave y serena, cargada de una autenticidad que parecía atravesar las pantallas y llegar directamente a los hogares de millones de espectadores. Hablar de frente, sin rodeos, es fundamental en estos tiempos. Su mirada se deslizó brevemente hacia Alito Moreno, no con hostilidad, sino con una neutralidad deliberada, como si le dijera sin palabras que el campo de batalla verbal había terminado, pero que no había espacio para concesiones vacías. El moderador, Ricardo, un periodista con décadas de experiencia en manejar debates que oscilaban entre lo diplomático y lo visceral, sintió el peso del momento. Su rostro, habitualmente imperturbable, dejaba entrever un destello de admiración mezclado con la tensión de quien sabe que ha sido testigo de algo histórico. Diputado Moreno, sus palabras finales, preguntó, su tono profesional pero teñido de una cautela que reflejaba el terreno minado en el que se encontraba. Alito, visiblemente sacudido, luchaba por recomponer la fachada de control que había sido su sello durante años. Se enderezó en su silla,
ajustándose la corbata con un movimiento casi inconsciente, y forzó una sonrisa que parecía más un reflejo de supervivencia que de confianza. Agradezco la oportunidad de estar aquí, comenzó, su voz esforzándose por recuperar la cadencia meliflua que solía usar para encantar audiencias. Desde nuestra trinchera, seguiremos señalando lo que creemos que no funciona, siempre con la intención de construir, de proponer soluciones. El debate es la esencia de una democracia viva. Las palabras, aunque cuidadosamente elegidas, sonaron huecas, como un discurso ensayado que palidecía ante la autenticidad cruda de Harfuch. Era como si el eco de la respuesta del secretario aún resonara en el estudio, opacando cualquier intento de Alito por recuperar el terreno perdido. Con la música de cierre alcanzando su crescendo, los reflectores se apagaron por completo, y el estudio pasó de ser un escenario de alta tensión a un espacio de transición incómoda. La entrevista había terminado, pero sus reverberaciones apenas comenzaban a sentirse. Lo que Alito había concebido como una oportunidad para acorralar a Harfuch, para exponerlo ante los ojos de la nación, se había transformado en un boomerang devastador. La narrativa que había intentado controlar, con sus insinuaciones sobre privilegios y conexiones, ahora estaba firmemente en manos de Harfuch, cuya respuesta no solo había sido un contraataque verbal, sino una redefinición completa de lo que significaba el servicio público. El secretario no solo había defendido su integridad, había puesto en evidencia la fragilidad de las tácticas de Alito, dejando una impresión imborrable en los espectadores. Fuera del aire, el estudio era un torbellino de emociones contenidas. Los técnicos, acostumbrados a la rutina de desmontar cámaras y micrófonos, trabajaban con una energía inusual, susurrando entre ellos con una mezcla de asombro y entusiasmo. Esto no se había visto nunca, murmuró un asistente de producción mientras enrollaba un cable, sus ojos todavía fijos en el lugar donde Harfuch y Alito habían estado sentados. Harfuch lo desarmó sin siquiera alzar la voz. Fue como ver a un león jugar con su presa. Otro técnico, ajustando un reflector, asintió. Alito pensó que iba a ganar puntos fáciles, pero se metió con alguien que no juega a esos juegos. En las gradas, donde un pequeño grupo de invitados, asesores y periodistas había presenciado el debate en vivo, las conversaciones eran un murmullo constante, un intento colectivo de procesar lo que acababan de presenciar. Algunos intercambiaban miradas de incredulidad, otros tomaban notas frenéticas en sus teléfonos, sabiendo que estaban ante un momento que dominaría los titulares. Los asesores de Alito, reunidos en un rincón del estudio, formaban un círculo protector alrededor de su líder. Sus rostros eran una galería de preocupación, con ceños fruncidos y gestos nerviosos mientras le hablaban en voz baja, ofreciendo estrategias de control de daños que ya parecían insuficientes. Alito, todavía sentado, parecía atrapado en un torbellino interno. La palidez de su rostro, la rigidez de su mandíbula, delataban el impacto de la derrota verbal. Finalmente, se levantó con un movimiento brusco, forzando una sonrisa tensa hacia Ricardo. Gracias por la oportunidad, dijo, con un asentimiento que parecía más una formalidad que un gesto genuino. Evitó cualquier contacto visual con Harfuch, y su paso rápido hacia la salida del estudio era una clara señal de su deseo de escapar del escrutinio. Sus asesores lo siguieron, formando una barrera humana contra las miradas curiosas de los presentes. Harfuch, por el contrario, se movía con una calma que parecía casi sobrenatural después de la intensidad del intercambio. Se levantó con parsimonia, ajustándose el saco con un gesto preciso, y extendió la mano hacia Ricardo. Gracias por el espacio, Ricardo. Ha sido una noche esclarecedora, dijo, su voz ahora libre de la tensión del enfrentamiento, pero con un matiz de cansancio que humanizaba su figura imponente. Ricardo estrechó su mano con firmeza, sus ojos reflejando un respeto que iba más allá de la cortesía profesional. Gracias a usted, secretario, por su franqueza y su tiempo, respondió, consciente de que el programa acababa de generar un impacto mediático sin precedentes. Esto va a resonar por mucho tiempo, añadió, casi como un susurro, mientras Harfuch se despedía con un gesto cortés de los miembros del equipo de producción que se acercaron a saludarlo. No había en él ni un ápice de arrogancia o triunfalismo, solo la serenidad de alguien que ha cumplido con una tarea difícil y está listo para seguir adelante.
En el cuarto de control, el productor ejecutivo, un hombre de mirada aguda y energía incansable, estaba exultante. Ricardo, esto es oro puro, dijo, golpeando la mesa con entusiasmo. Nunca hemos tenido algo así. La respuesta de Harfuch fue una obra maestra. Alito no tuvo idea de a qué se enfrentaba. Ricardo, todavía procesando la intensidad de la noche, se pasó una mano por la frente, una sonrisa cansada asomando en su rostro. Alito subestimó a Harfuch por completo. Pensó que lo iba a desestabilizar con lo del apellido y las conexiones, pero Harfuch le dio una lección de vida. Fue servicio contra oportunismo, y lo vimos todos en vivo. El productor asintió, revisando los monitores donde ya comenzaban a aparecer las primeras reacciones en redes sociales. Los hashtags #Harfuch responde, #Alito descolocado y #debate histórico se disparaban, mientras clips de la entrevista se viralizaban a una velocidad vertiginosa. Esto va a estar en todos los noticieros mañana, dijo el productor, con una mezcla de emoción y cansancio. Y en las charlas de café por semanas. Fuera del estudio, el frenesí apenas comenzaba. Los reporteros de guardia, que habían seguido la transmisión desde monitores o sus teléfonos, esperaban ansiosos en la entrada. Cuando Alito emergió, flanqueado por sus asesores que intentaban abrirle paso entre un enjambre de micrófonos y cámaras, las preguntas llovieron sin piedad. Diputado, ¿qué opina de la respuesta del secretario? Se sintió atacado personalmente, cree que Harfuch cruzó una línea. Alito, con el rostro tenso y los labios apretados, apenas se detuvo. Fue un debate enérgico, como debe ser en una democracia, dijo, su voz esforzándose por proyectar firmeza. El secretario tiene su visión, nosotros la nuestra. Lo importante es que se discutan los temas que afectan a los ciudadanos. Buenas noches. Sin más, se introdujo en la camioneta blindada que lo esperaba, dejando tras de sí un torbellino de preguntas sin respuesta. Sus asesores, con rostros sombríos, sabían que la noche sería larga, con reuniones de emergencia y estrategias de control de daños en el horizonte. La imagen de Alito, el político astuto y carismático, había recibido un golpe del que no se recuperaría fácilmente. Minutos después, Harfuch salió del estudio, su figura imponente pero serena contrastando con la agitación que lo rodeaba. A diferencia de Alito, se detuvo brevemente ante los reporteros, que lo abordaron con preguntas similares pero con un tono notablemente más respetuoso. Secretario, fue una entrevista de alto voltaje, ¿algún comentario sobre el tono que tomó el debate con el diputado Moreno? Harfuch los miró con calma, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de determinación y fatiga. Respondí a cuestionamientos directos con la verdad y los hechos que respaldan mi trabajo y mi compromiso, dijo, su voz clara y pausada, como si estuviera midiendo cada palabra. En el servicio público, la transparencia y la rendición de cuentas no deben ser solo un discurso, sino una práctica diaria. Los ciudadanos merecen saber quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. El debate, por más intenso que sea, es una oportunidad para aclarar posturas y reafirmar compromisos. Gracias a todos. Con un gesto cortés, se despidió y se dirigió a su vehículo, dejando tras de sí una estela de respeto y admiración. Mientras las camionetas de ambos hombres se alejaban en direcciones opuestas, el impacto del enfrentamiento comenzaba a expandirse como una onda expansiva. En las redacciones de los principales medios, los editores trabajaban a contrarreloj, preparando titulares que capturaran la magnitud del momento. Harfuch desarma a Alito en un duelo histórico, el secretario contraataca. Un choque de convicciones en vivo, servicio contra oportunismo, el debate que marcó un antes y un después. En las redes sociales, los clips de la entrevista se compartían a una velocidad vertiginosa, con millones de usuarios debatiendo cada frase, cada gesto. Los hashtags #Harfuch, #Alito y #debate épico dominaban las tendencias, mientras los analistas políticos, en programas de radio y televisión, diseccionaban el encuentro con una mezcla de asombro y entusiasmo. Algunos elogiaban la autenticidad y la fuerza moral de Harfuch, destacando cómo había transformado una emboscada en una defensa poderosa de su legado. Otros intentaban rescatar la imagen de Alito, pero sus argumentos parecían frágiles ante la contundencia del secretario. En su oficina, Ricardo,
el moderador, se dejó caer en una silla, revisando los primeros reportes que inundaban los portales de noticias. Una sonrisa cansada se dibujó en su rostro, mezcla de agotamiento y satisfacción. Había sido una noche extenuante, pero de esas que justificaban una carrera en el periodismo. En raras ocasiones, un programa lograba capturar algo tan esencial sobre la naturaleza humana y política, y esa noche, bajo los reflectores de su estudio, se había desnudado un contraste brutal: la vocación de servicio frente al cálculo político, la autenticidad frente a la estrategia. La entrevista había terminado, pero la historia que había desencadenado apenas comenzaba a escribirse en la conciencia colectiva de un país que, por un momento, había sido testigo de un choque no solo de ideas, sino de almas. En los hogares, en las oficinas, en los cafés, la conversación seguía viva. Los ciudadanos, pegados a sus pantallas, compartían sus impresiones, algunos con admiración por Arfuch, otros con críticas a Alito, pero todos conscientes de que habían presenciado algo más que una entrevista. Había sido un momento de verdad, un destello de claridad en un panorama político a menudo opacado por la retórica y las agendas ocultas. Mientras las luces de la ciudad se encendían en la noche, el eco de ese enfrentamiento seguía resonando, prometiendo alimentar debates, análisis y reflexiones por días, tal vez semanas. La historia de ese encuentro, de ese duelo de titanes, apenas comenzaba a escribirse.